Radio Nordés, Cadena SER. Lo acabamos de escuchar. La delegación del Gobierno ha detallado las consecuencias que tendrá para Galicia la decisión del PP de votar en contra de un conjunto de medidas de carácter social que agrupó en un extenso decreto. Los populares, como sabes, unieron sus votos a los de la ultraderecha de Vox y a los del Junts del prófugo Puigdemont para anotarse una victoria parlamentaria sin importar en todo caso las consecuencias del veto. Galicia pierde de entrada 700 millones de euros para sanidad, educación y dependencia. Casi 700.000 jubilados gallegos perderán 441 euros. Los beneficiarios del ingreso mínimo vital perderán 500 euros. Los usuarios del transporte público, como acabamos de escuchar, se van a quedar sin las bonificaciones. Usuarios del tren, por ejemplo, perderán alrededor de 400 euros. Son los números que ha ofrecido el Gobierno, las consecuencias de poner los intereses partidistas por encima de los ciudadanos. Hoy por hoy en Las Rías, Marcos San Luis. Vamos a ver cómo marchan las cosas por ahí fuera. Esta mañana se ha retomado el intento de remolcar la parte del narco submarino aparecido en Costa da Morte, que sigue a flote. Radio Nordés, José Manuel Mira, bo día. Que tal, Marcos? E a boas condicións do estado do mar permiten a patrulleira do Servizo Marítimo intentar remolcar ao porto de Camariñas a sección que permanece de momento en superficie do narco submarino atopado onte por un pesqueiro de Laxe. O sumersible atópase a menos dunha milla do porto Camariñán. Respecto á parte afundida, neste momento a Garda Civil está en contacto cunha empresa especializada para realizar os traballos necesarios que permitan reflotala e remolcala tamén ao porto de Camariñas, onde se poda realizar a inspección do interior. Mentres a investigación continúa e todo apunta que a droga poido ser descargada na praia dos Muiños, en Muxía, onde hai evidencias de pegadas recentes de neumáticos de tractores. Calcúlase que o somersible poido transportar entre 3 e 5.000 kilos de cocaína. Y por lo demás continúa Fitur. Representantes del sector de hospedaje y hotelería analizan el impacto de la Feria de Turismo de Madrid en sus negocios. Enviada especial del Grupo Radio Coruña, Isabel Bravo. Galicia como refugio climático, a Coruña provincia como refugio calmado. Este es el leitmotiv de las campañas que presentan hoy las distintas administraciones gallegas en Fitur. Una vez que los concellos de A Coruña y Ferrol presentaron sus propuestas, hoy le toca a la Costa da Morte con sus penedos de pasarela e traba, paisaje protegido, y Dumbría 360, como iniciativas novedosas para captar turismo de calidad. Un antes y un después, nos dicen los alcaldes de esta zona. También la Diputación hace lo propio, continúa con su campaña de promoción turística y sobre todo enfocada hoy a la vía verde que une Compostela hasta Cerceda y que va a llegar a Culleredo, y ese camino inglés que gana cada vez más terreno. De hecho, ya más de 35.000 peregrinos lo han recorrido a lo largo de este último año, según ha comentado a Radio Coruña, a Radio Ferrol y a Radio Nordés, el organismo provincial. Y también Ferrolterra se promociona en Fitur. El Pantín Classic ha confirmado allí sus nuevas fechas. La comarca añade para junio otra cita en el calendario mundial del surf. Radio Ferrol, Raúl Salgado, muy buenas. Buenos días. En junio va a tener lugar en Ferrol el Surf Festival Ferrol, que va a servir de prólogo para el Abanca Pantín Classic Galicia Pro. Llega a su edición número 38, con fechas ya confirmadas del 23 al 31 de agosto en la playa de Pantín, en el municipio de Valdoviño. La World Surf League va a desarrollar hasta 4 eventos del calendario de la Liga Mundial en Galicia, 2 de ellos, por tanto, en la comarca de Ferrolterra. Ha sido uno de los principales puntos de promoción de la comarca ferrolana en Fitur, ya desde su jornada inaugural en Madrid. Centro Galego de Estudos, infórmate. O Ministerio de Inclusión, Seguridade Social e Migracións convoca 2.119 prazas de acceso libre e 1.980 de promoción interna. Do total de prazas, 2.179 son do corpo de xestión e 1.920 de administrativo. Se che interesa, tú urgentemente. O prazo de presentación de instancias remata o 13 de febreiro. Apúntate a sesións informativas gratuitas chamando ao 604 00 3275 ou na web informateoposiciones.es. Infórmate Oposicións. Saber decidir. El Eixo Atlántico ha presentado un informe sobre los retos, los desafíos que tienen las ciudades de la euroregión Galicia, norte de Portugal. Algunos de estos desafíos conjuntos para el conjunto de las ciudades que se asientan en estos territorios. Un informe que han elaborado los profesores Fernando González Laxe y Arlindo Cuña, por la parte portuguesa en este caso. Y un informe que vamos a comentar ya con el propio Fernando González Laxe, que está aquí con nosotros en estos estudios. Fernando, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, buenos días. Aquí Muchísimas
muchísimas gracias por estar con nosotros. Son muchos, ¿no?, los retos que tienen por delante las ciudades y también compartidos entre Galicia y el norte de Portugal. Sí, claro, el mundo camina hacia la urbanización. Hay un proceso de concentración de la población en las ciudades. Se estima que en el año 2050 el 70% de la población mundial estará en las ciudades. Nosotros apuntamos que no solamente las ciudades como tal, sino que las ciudades serán como una especie de corredor. Es decir, no es solo una cosa puntual, sino que se va a extender como si fuera una gran área metropolitana o un continuum de ciudades. Y eso lo vemos muy bien si por la noche hacemos una fotografía desde la Luna, como es la Tierra, vemos las luces y entonces ahí vemos lo que son los corredores. Entonces los desafíos son nuevos. Hace 10 años eran unos, hoy los fenómenos demográficos, los migratorios, los cambios de modelo de negocio, la fragmentación de la producción, la globalización o desglobalización, los avances tecnológicos, todo eso, las transiciones energéticas, están modificando la actuación de las ciudades. Y las ciudades han dejado de ser ese lugar, primero de asentamiento, después de producción, luego de intercambio, y hoy las ciudades son un espacio de creatividad, de innovación, de captación de talento, de retener los capitales, de interrelacionarse. Y esto es un poco lo que nosotros hemos apuntado en esta reflexión. Y la necesidad de que eso sea sostenible, ¿no? Claro, eso tiene que ser sostenible y tiene que ser competitivo. Claro, de eso jugamos con Galicia y el norte de Portugal. Fíjate que este informe lo hemos hecho dos personas, un gallego y un portugués, los dos economistas, los dos profesores de universidad, uno la Católica de Porto y yo la Universidad de Coruña. Los dos tuvimos cargos de responsabilidad. Él fue ministro de Agricultura y de Ciudades y yo fui presidente de la Xunta. Él es del centro derecha y yo soy de la izquierda. O sea que dos personas con cierta experiencia, digámoslo así, hemos unido nuestras reflexiones para hacer un documento de reflexión común que pueda aportar las cosas nuevas a los actuales regidores. Y lo que quería resaltar es que la realidad portuguesa y la gallega son distintas, aunque tienen un espacio común. Son distintas en la medida que en Galicia, por ejemplo, hay 3 ciudades de más de 100.000 habitantes solamente. En Portugal hay 12. En Galicia funcionan muy bien las universidades públicas. En Portugal lo que funciona muy bien son los institutos politécnicos. En Galicia existe muchísima burocracia institucional. En Portugal son más ágiles. Y el comercio exterior gallego, en el último trimestre del año 24, del año pasado, los mercados portugueses ocupan la primera posición, desbancando a los franceses que fueron históricamente. O sea, hay cada vez más una interrelación y eso es lo bonito de poder presentar pues una recomendación a todos los alcaldes y a las corporaciones y a la sociedad en general, una reflexión de dos personas que evidentemente no nos vamos a presentar a nada, pero que tratamos de aportar pues, nuestra experiencia, ¿no? Existe una interrelación, pero todavía es factible incrementar esos mecanismos de coordinación de comunicación entre Galicia y Norte de Portugal en beneficio de las dos regiones que forman esta eurorregión, para entendernos. Sobre todo en materia, por ejemplo, de movilidad, en materia de accesibilidad, en materia de compartir experiencias comunes en términos de bienestar, en términos de viviendas o edificios inteligentes, en términos de cohesión, en términos de transición energética o ecológica. En determinados campos los problemas son los mismos. Y para los regidores, yo creo que en vez de apuntar, como hacen actualmente, en un enfrentamiento de una sigla contra otra o de una formación política contra otra, nosotros recomendamos que el primer objetivo de un regidor municipal son las personas. Y todo tiene que estar orientado a las personas. El segundo es el bienestar. El tercero ya empezaremos con la economía, que es el empleo. Después con la sostenibilidad. Después con la accesibilidad o movilidad. Y el último, la gobernanza, la participación activa y sobre todo la rendición de cuentas. Es decir, nosotros lo que vamos es un paso más allá
de lo que son las realidades actuales, de cómo en el futuro, afrontando los nuevos retos, cómo hay que responder. Cuando hablamos de estas realidades, el norte de Portugal y Galicia, centramos mediáticamente muchas veces el foco en el tren, ¿no? Como Sí. de gran asunto. ¿Tiene tanta importancia la conexión ferroviaria entre Galicia y el norte de Portugal? Sí, porque si no quedamos aislados. Es decir, nosotros somos un espacio que en principio periférico con respecto al centro de Europa, pero en segundo lugar muy bueno intercomunicado con lo que es lo marítimo frente al Atlántico. Entonces nosotros tenemos que aprovechar nuestra ventaja comparativa. Y nuestra ventaja comparativa es la maritimidad. Es lo que se llama ahora la economía azul. ¿Qué es la economía azul? La pesca, la acuicultura, la construcción naval, la biotecnología marina, la energía marina, los cables submarinos, la ingeniería, la robótica marina, la alimentación marina. Y eso nosotros tenemos todo eso. Tenemos viento y agua. Tenemos legado y tradición histórica y esto es lo que tenemos que dedicarnos. ¿Sí? A afrontar la maritimidad como elemento distintivo con respecto a los demás. Y en segundo lugar, si sumamos la población de Portugal y la gallega, la del norte de Portugal y la gallega, nos estamos colocando como el tercer gran área metropolitana, digamos, en su amplitud de toda la península ibérica. Es decir, que por separado estamos en una esquina, juntos adquiere otra dimensión. Claro, juntos tenemos una dimensión muy importante, y a una distancia relativamente corta. Es decir, si podemos comunicarnos de aquí a Vigo en 1:20 y podemos hacerlo en 2:20 a Porto, bueno, pues estamos hablando de un tiempo asequible para poderlo hacer. Y que las empresas tienen mucho espacio para poder desarrollarlo y poder generar economías de escala, porque entonces estaríamos hablando de una población, bueno, de cerca de 6 millones de habitantes. Claro, la cuestión del tren, estaba pensando que además de la cuestión eminentemente material, Sí. tiene también una cuestión simbólica de unión entre Claro, las dos es regiones. simbólica y nos permite el poder jugar, el poder transportar bienes y transportar personas. Si nosotros somos un frente competitivo marítimo, imaginémonos que nosotros ocupamos o servimos a un espacio a 500 kilómetros para el interior. Es decir, que la región o la eurorregión Galicia-Norte de Portugal sería la plataforma de exportación de Valladolid. Y puede ser hasta una parte de Zamora, una parte de Castilla o de Extremadura. Dicho de otra forma, que es muy fácil visualizarlo, Madrid, ¿cómo se abastece Madrid? Se abastece desde dos lugares, desde Valencia y desde Lisboa. Bueno, pues todo un cuadrante del noroeste de la península, los que vamos a abastecerlo somos nosotros. Nosotros podemos jugar con el Reino Unido hacia el norte, podemos jugar hacia África, hacia el sur, y después jugamos enfrente, como diría Arsenio Iglesias, limitamos con América, océano por medio. Pero bueno, pues ahí es nuestra gran baza, ¿no? As cidades ante os novos retos, obra de los profesores Fernando González Blase y Arlindo Acuña. Muchísimas gracias, Fernando, por estar con nosotros. Nada, gracias a vosotros. Ahora seguimos en Hoy por Hoy, seguimos en Radio Coruña, Radio Ferrol y Radio Nordes. Radio Coruña, 93.4 FM. Cadena SER. El poder de la conversación. Hoy por Hoy a Coruña. Teba Chacón.
Muy buenos días, os saluda ya el equipo del Hoy por Hoy a Coruña. Le tomamos el relevo a Marcos Sanluís. Por aquí está Javi Rodríguez en el control técnico, David Iglesias en el digital. En este 23 de enero, jueves relativamente soleado, en el que la probabilidad de lluvias es bajita y las temperaturas son suaves, máximas de 15, mínimas de 9, son las previsiones de Meteo Galicia para hoy. Y a continuación visitamos como cada día la sala de pantallas. Hoy es Marcos Sánchez, buenos días. Hola, buenos días. ¿Quién nos va a contar cómo está el tráfico? ¿Cómo van las cosas a estas horas? Pues está ahora muy tranquilo en cuanto al tráfico, ninguna complicación en ninguna de las vías principales. Es más, tenemos un tráfico en general escaso y muy fluido. En los pocos sitios donde se ve un poquito de tráfico, que es ahora mismo en Ramón y Cajal y poco más, un poquito de la salida de Avenida Oporto, sigue siendo, como digo, escaso y muy fluido. Marcos, ¿alguna incidencia o algún accidente que debamos destacar llegados a este punto de la mañana? Ninguno, en lo que va de mañana ni en esta pasada noche no hay que lamentar ningún accidente registrado por el equipo de atestados. Pues que siga así esa hoja de atestados. Vámonos a por previsiones. Bueno, la más destacada en la calle Lázaro Cárdenas se corta todo el día hasta las 7:30 de la tarde por una pavimentación. Se desvía el tráfico hacia Avenida Montserrat y Santa Teresa de Jornet. Y en el paseo marítimo, durante hoy todo el día, bueno, salvo las horas punta de circulación, esto es a mediodía, primera hora de la mañana y última hora de la tarde, en la que no se ocupará el carril, el resto de horas sí que se va a ocupar un carril en el paseo marítimo a altura de Buenos Aires como en el Murguía y Barrié como Bestao y Curía, hasta el 28 de enero. Como digo, por unas canalizaciones semafóricas va a permanecer cortado uno de los carriles de circulación. Estas son las previsiones más destacadas. Gracias, Marcos. Que tengáis buen día. Gracias, hasta luego. Se quedó parada. Para comenzar o programa imos directos a Fitur coa nosa convidada especial alí para coñecer máis de preto a proposta da Deputación para a provincia. Hola Isabel Bravo, moi bo día. Moi bo día desde Fitur. Xa dende onte a Deputación presentaba esa aposta de largo de cara ao ano 2025. Pois sí, precisamente a Diputación da Coruña pon o foco este ano na súa campaña de captación turística, de promoción turística, con un lema francamente bonito, a paisaxe que sabe, con todo o que supón eso, ese foco, ese acento, decimos, na nosa gastronomía, que quer decir, e, por suposto, na nosa riqueza de patrimonio paisaxística, non? Con todos os ríos, con toda a costa, con todos os montes que ten a nosa provincia, e aí pon xustamente o interese nesta campaña a Diputación da Coruña. E quen millor que neste caso, además de que onte o fixera o diputado Regueira, Xosé Regueira, que hoxe o responsable dos camiños de Santiago para a provincia da Coruña, tamén responsable da área de deportes e xuventude da Diputación, Antonio Leira, pois nos poda explicar precisamente o tema da vía verde. A vía verde, Teba, que ten un entronque, lóxicamente, con todo o que ten que ver con Compostela, etcétera, pero tamén ca Coruña. Moi bo día, señor Leira. Moi bo día, un saúdo para todos, vaya por diante. Pois sí, efectivamente, non cabe dúbida, eso empezou como un soño no ano 2005 e hoxe en día, pois bueno, pois estamos conquerindo obxectivos que, digamos, que este xa entre Compostela e Cerceda, pero nós non nos conformamos aí. Nós somos ambiciosos e, por suposto, nós o que queremos e sempre tuvemos en mente pois é chegarnos hasta a Coruña, non? E aproveitar precisamente ese trazado que o tren de alta velocidade, digamos, pois deixou en desuso dos antigos trens, verdad? Pois recuperar o que estamos facendo e concretamente incluso pois nesta feira estamos aproveitando para presentar xa o proxecto de Culleredo e que máis cedo que tarde pois poida estar completada en algún día ese soño que é unir Compostela e a Coruña, co cual vai ser un hito tremendo e vai se convertir xa neste momento, xa é a maior vía verde de Galicia, con 37 kilómetros, e nun futuro xa estaríamos chegando moi rondando os 90 kilómetros aproximadamente cando este completada, co cual vai ser unha das maiores vías verdes de España e por territorios tremendos, claro, por suposto. Eva, estou pensando que ademais de pois a paisaxe, de a gastronomía, pois
todas as posibilidades que temos con esta vía verde pois de turismo activo, non? Desfrutar desa paisaxe cando un remata a ruta en bici ou no que vaya, pois pegarse unha boa papada, quero decir que hai moitísimas potencialidades nesta vía verde. Sí, efectivamente, a gastronomía de feito xoga un papel imprescindible. Agora mesmo, precisamente, pois estamos executando, unha subvención que ven dentro dos plans de sostenibilidade turísticas en destino do Goberno de España mediante os fondos Next Generation, que é de 1.400.000 euros, que precisamente fai o foco aí na ecogastronomía, non? Que é a recuperación desas bondades que temos en todos os concellos. Podemos empezar a enumerar agora, dende Compostela a Coruña, a cantidad de produtos que temos. Pan de Carral, as troitas de Oroso, os grelos de Ordes. Non quero, digamos, máis que señalar, digamos, ese foco en estos produtos, pero temos moitísimos máis e a potencialidade que nos dá o territorio precisamente para poñer en valor eso, e unha fonte, sempre digo, que é unha fonte de oportunidades para que o comercio local, o hostoleiro local, pois estas mudanzas as poña en relieve e que vai facer eso? Todos sabemos, e que máis aquí en Galicia bebemos desto co propio camiño, que a xente despois se enamore da nosa terra e veña á zona da Coruña e á zona de Santiago, e precisamente este é un dos pilares importantes. A gastronomía, así como o paisaxe e o patrimonio, xogan un lugar, eu non digo único, sino que é imprescindible, por suposto. Ademais, da vía verde temos, lóxicamente, outra cousa que vender, que é o camiño inglés. E o camiño inglés, no que concerne a Coruña, comarca, provincia, ten moito que decir tamén, señor Leira. En este caso, que presenta a Diputación como novedade? Sí, ten moito que dicir e moito que aportar, e é verdade, agora mesmo a zona da Coruña se está convertindo nun referente. É verdade de que desde que, digamos, neste caso, xa se admite a Compostela dende a Coruña, algo que tínhamos un déficit aí fai anos e ora xe é posible, pois moitos visitantes sitúanse a Coruña, que vai subindo paulatinamente no número de peregrinos que elixen salir dende a Coruña hacia Compostela. Solamente un dato, e creo que eso tamén é bon reflexalo: o camiño inglés se está a converter no tercer camiño máis visitado, o cual non é unha casualidade. Estamos a falar de que, fai 10 anos, pouco máis de 4.000, 5.000 peregrinos facían esta ruta, e este ano vamos a pechar con máis de 35.000. Vamos a pechar, non, xa pechamos con máis de 35.000, e iso supón un avance cualitativo importantísimo, porque realmente os datos están aí e os concellos o están vendo, además, nas súas propias economías. Pois Antonio Leira, moitísimas grazas por estar connosco e contarnos un pouco cales son esas líneas mestras e as potencialidades que xa vemos que en Galicia si temos playa, dende logo, temos patrimonio, pero hai outros xeitos de facer turismo, neste caso cicloturismo ou peregrinando ata o camiño ata Santiago polo camiño inglés. Así que moitísimas grazas por estar connosco. Sabemos que atendedes a moitísimos medios na mañá, pero Isa rescatoute rapidísimamente, algo que tamén agradecemos. Nada, un placer como sempre, un saúdo para todos. Que o que digo eu, si se trata de vender ben a provincia da Coruña e contar toda a riqueza que temos en distintos ámbitos, a cidade da Coruña, por suposto, e a comarca, pois aquí estamos, verdade, Antonio? Por supostísimo que sí, además é un reto apasionante. Apasionante. Grazas, Teba, ata logo. Grazas aos dous, adeus. Hoy por hoy a Coruña. Teba Chacón. Y a continuación nos vamos hasta Xuxán para dar la bienvenida a un nuevo supermercado en la avenida de Xuxán número 6, y agradecemos de verdad y mucho a Florentino Vázquez, director de Eroski en Begalsa, que nos atienda, porque sabemos que está siendo una mañana bastante loca, porque está funcionando la inauguración muy bien. Florentino, buenos días. Hola, buenos días. Nos hacíamos eco a primera hora de la mañana en redes sociales de esa bendición de un párroco del establecimiento. Parece que ha surtido efecto. Pues parece que sí, porque estamos ahora mismo, todas las cajas funcionando, y habrá sobre 200 o 300 clientes dentro de la tienda. Pues que eso suceda así día a día, desde luego es una buena noticia para el barrio y alrededores, y una nueva inauguración que además es que viene acompañada de diferentes promociones y descuentos, ¿no? Siempre a tener en cuenta. Sí, nosotros siempre que hacemos aperturas siempre tenemos unos descuentos en productos, y después también promociones a los socios de nuestra tarjeta con vales para próximas compras. Uh-huh. Unas promociones muy atractivas también en precio de producto
y diferentes productos frescos también, de salmón, de rape, de ternera. Tenemos de precios muy competitivos y muy buenos precios. He visto por ahí que también hay una bolsita que a estas alturas y que además presume de barrio, a lo mejor ya se ha agotado y todo. Bueno, aún nos quedan unas cuantas, pero a este paso yo creo que a las 2 de la tarde ya no nos quedarán muchas. Pero sí, también vamos a dar una bolsa a los clientes de conmemoración de la apertura. Bueno, qué bonito, porque además es un gran momento para el barrio. Eroski Begalsa, pues que sigue sumando puntos. Si digo puntos, me viene un poco a la cabeza la tarjeta Eroski Club, pero claro, es que es inevitable hablando con vosotros. Claro, sí, aquí tenemos la tarjeta, estamos también haciendo captación para las personas que se quieran adherir y es una tarjeta de euros, es decir, que puedes ir acumulando euros para próximas compras y descontamos. Una tarjeta muy competitiva y que son los descuentos. Yo mismo la tengo, pero la utilizo para la Navidad, voy acumulando todo el año para la compra de las Navidades. Mira qué buen truco, Florentino. El caso es que la expansión de supermercados e hipermercados continúa y pues en un barrio como Xuxán la apertura de un centro propio es un paso más, ¿no?, para la cadena. Claro que sí, es un centro moderno. Tenemos también un servicio nuevo que es novedoso en el sector, que es la cocina in situ, que es platos preparados para llevar. Tenemos asados, pollo asado, codillo, y después también pues pastas, ensaladillas para que poder llevar o mismo comerlo en el mismo establecimiento. Tenemos aquí un mirador que le llamamos el mirador de Xuxán porque tiene unas vistas excepcionales a este nuevo barrio. Bueno, y además bueno, es una parte del supermercado que funciona muy bien, al menos en mi barrio, que después a última hora hay descuentos y vuelan. Claro que sí, sí. Nosotros en producto para consumir pronto, pues solemos tener a última hora pues descuentos del 30% para que se lo puede llevar, pero es para consumir en el día o al día siguiente. ¿Y cuáles son las principales características de este nuevo establecimiento en cuanto al modelo? Pues en cuanto al modelo, lo que decía, tenemos horario continuado, 159 plazas de parking, tenemos también un sótano con el parking y parking cubierto. Sabemos que aquí en Coruña llueve y entonces pues lo tenemos todo preparado para que no nos mojemos. Y después también tenemos todas las secciones de frescos, pescadería, carnicería, charcutería y esa nueva sección con menús a 4,99, unos menús económicos, y también tenemos un pequeño comedor por si la gente quiere consumir en el mismo establecimiento. Y poco más, digo que tiene etiquetas electrónicas también, pero es un modelo muy competitivo y esperemos que los clientes también lo vean así. Pues recordamos en horario de 9:15 a 10 menos cuarto de lunes a sábado en Avenida de Xuxán, hoy apertura con esa bendición incluida que nos contaba nuestro compañero Sergio Piñeiro, que se desplazaba hasta allí a primera hora. Y bueno, pues si queremos la bolsa hay que correr, si queremos un recuerdo porque formamos parte del barrio rápidamente, y si no, pues tenemos el ya por delante lo que queda de calendario porque larga vida este nuevo supermercado. Sí, sí, tenemos mucha ilusión con el proyecto y nada, os esperamos aquí para que vengáis a comprar con las buenas ofertas y para que visitéis nuestra tienda, que es una tienda muy acogedora, un nuevo modelo, una nueva forma de comprar y que os sintáis como si estuvieseis en vuestra casa con productos gallegos. El 40% de nuestras compras es producción gallega, de cercanía, de proximidad. Por eso que aquí os esperamos. Muchas gracias. Pues Florentino Vázquez, director de Eroski Begalsa, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias a vosotros y os esperamos aquí. Y es tiempo de recapitular la información deportiva de la jornada y de ver ya si hemos digerido las noticias del día de ayer principalmente. Fran Hermida, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas. No las hemos digerido. Vale. Siguiente pregunta. Esto sería así de contundente el tema. No, es complicado porque estamos hablando de una sombra muy alargada, desde luego la de Lucas, ¿no? Se va a hacer raro, yo creo que este fin de semana, cuando salgan las alineaciones y no se cite el nombre de Lucas, ver ese dorsal número 7 vacío. Se va a hacer raro porque no es un jugador cualquiera, ¿no? Se hacía notar en el campo y delante de los micrófonos y por lo tanto, bueno, pues es un vacío desde luego que tiene que cubrir el Depor, ¿no? No va a ser fácil porque desde luego hay que recordar, Lucas llega aquí en una operación extraña en el sentido de no es normal que un futbolista de primera diga me voy a uno de primera federación y por lo tanto un futbolista de ese caché pues que se lo rebajase para llegar aquí a Coruña y por lo tanto para repetir algo similar pues es complicado. Hombre, ahora el Depor ya está en segunda división, ¿no? Pero insisto, va a ser muy difícil encontrar sustitutos y encontrar nombres que puedan rellenar ese hueco porque a lo futbolístico pues hay que unir que además pues coruñés, de aquí, con ese sentimiento de arraigo. Bueno, yo creo que hay que irse hacia otro escenario, ¿no? Y veremos, pues a lo largo de este mercado llegan futbolistas que, bueno, pues igual no tienen ese carisma, igual no proceden de aquí, no tienen ese arraigo, como decimos, pero por lo menos que sean argumentos futbolísticos para una plantilla, la de Óscar Gil Sanz, que desde luego necesita refuerzos y bueno, como sabes, ha tenido ya uno en las últimas horas, Teba. Pues cuéntanos. Ha llegado Diego Gómez, ha repatriado a Diego Gómez, un futbolista que el año pasado en el Fabril, bueno, pues hizo una magnífica temporada porque se perdió buena parte de la campaña, solo disputó 17 partidos, pero en esos 17 partidos dio 6 asistencias, marcó 7 goles, gracias a eso hizo la pretemporada con el Depor y en previsión de que no tuviese mucho hueco en la primera plantilla y de que no gozase de minutos, el Depor se decidió a mandarlo cedido al Arenteiro. Bueno, ha hecho una grandísima campaña hasta ahora en el Arenteiro, ha sido uno de los artífices de lo bien que están haciendo las cosas los de Ocarballiño y bueno, pues gracias a eso el Depor cerraba ayer el retorno de Diego Gómez, se ha roto ese contrato de cesión y por lo tanto, bueno, pues ya ha entrenado esta mañana en Abegondo, ya le han hecho ahí la recepción sus compañeros y por supuesto está para jugar porque, bueno, viene de jugar, lo ha jugado todo, ha jugado 20 partidos con el Arenteiro y por lo tanto en su caso, bueno, pues no necesita adaptación, no necesita puesta a punto, está en disposición de jugar y previsiblemente pues estará ya en la convocatoria para el partido de este sábado ante el Levante. Es que me pillabas a contrapié con Diego Gómez porque acabas de hablar sobre Lucas hablando de un coruñés con ese sentimiento, con arraigo y el caso es que se han ido más así del club, es como para hacérselo mirar. Es una pena, ¿no? Son muchos esos referentes, esos nombres propios que se han ido de una manera extraña, ¿no? Fran, Alex Bergantiños, ahora Lucas Pérez, bueno, es raro, ¿no? Yo creo que a mí me hubiera gustado, desde luego, que la salida de Lucas fuera de otra manera, que su rueda de prensa de ayer, pues, pudiera ser también en otro tono, es lo ideal, ¿no? Saber despedir bien a las leyendas de un club y en este caso, bueno, pues no ha podido ser. Daba un poco de pena ver ayer que pese a los esfuerzos por vestir el estadio de Riazor, de que aquello, pues eso, fuese una despedida a la altura de la salida de un capitán, al final no deja de ser un estadio de Riazor que no es día de partido y por lo tanto está vacío, ¿no? Lo bonito sería poder irte en un estadio que está absolutamente lleno y donde la gente pueda aplaudir a rabiar. Bueno, se han dado así las cosas, desde luego, y ahora pues lo que toca es empezar a mirar hacia el futuro, ¿eh? Y hoy el futuro nos habla pues de otro nombre propio, que es Jeremai Hernández. Vamos a hablar hoy en Coruña Deportiva de Jeremai Hernández. Bueno, yo creo que las noticias que llegan sobre Jeremai Hernández son positivas. Tampoco nos queremos mojar mucho porque esto del mercado es como la bolsa, sube y baja, pero bueno, digamos, utilizando esos términos bursátiles, que la continuidad de Jeremai en el Depor cotiza al alza. Gracias, Fran. Un saludo. Es la 1, a las 12 en Canarias. El juez Adolfo Carretero, al que el Poder Judicial investiga por el interrogatorio a la actriz Elisa Moulia en la denuncia por agresión sexual contra Íñigo Errejón, pide amparo al órgano de gobierno de los jueces y denunciará la filtración de los vídeos de ambas declaraciones que tuvieron lugar la semana pasada. Miguel Ángel Campos, buenas tardes.
Buenas tardes. El titular del Juzgado 47 de Madrid, Adolfo Carretero, ha anunciado que va a pedir amparo al Consejo General del Poder Judicial ante el linchamiento mediático y hostigamiento, dicen literal desde su entorno directo, al que se ha visto sometido desde que se hizo público el duro interrogatorio que practicó a la supuesta víctima de violencia de género, Elisa Mouliá. Paralelamente, el juez ha anunciado que ha abierto diligencias de investigación para averiguar de dónde partió la filtración del vídeo que ha supuesto la apertura de un expediente por parte del propio Poder Judicial. Hace unos minutos en Barcelona, donde el Rey preside la entrega de despachos a más de un centenar de nuevos magistrados, la presidenta del Supremo, Isabel Perello, ha venido a pedir ejemplaridad a los jueces y tratar con respeto a los ciudadanos, en plena polémica por ese interrogatorio del juez Carretero a Mouliá. Los distintos deberes éticos que hacen que el juez, miembro de un poder judicial público que debe ser ejemplar para toda la sociedad democrática y debe estar siempre cerca de los ciudadanos a los que servimos y a los que han de tratarse con el máximo respeto y consideración. El líder del PP acusa al gobierno de utilizar a los pensionistas como escudos humanos después de que su partido no haya apoyado el decreto ómnibus que recogía la revalorización de las pensiones. Feijóo desde Fitur ha recordado que es lo que están dispuestos a apoyar y que no, con críticas, por cierto, también al PNV. David Junquera, buenas tardes. Buenas tardes. El gobierno pretende enturbiar la vida política y engañar a los periodistas y usuarios de transporte público. Es lo que defiende Feijóo. Lamentablemente, el gobierno de España está utilizando a los pensionistas como escudos humanos y para nosotros las pensiones y los pensionistas son sagrados. El líder del PP lo resume así: votaríamos sí a la subida de las pensiones, los abonos bonificados de transporte y las ayudas de la DANA, pero no al regalo de palacetes, la subida del IVA de luz y alimentos y a la ocupación ilegal. Un Feijóo que también ha tenido para el PNV, del que dice es un satélite más del Partido Socialista. Desde el gobierno, la vicepresidenta María Jesús Montero acusa de lo mismo al PP, de usar a los pensionistas, dice, como rehenes. Lo que provoca indignación es que el Partido Popular y otros grupos de la oposición utilicen a los ciudadanos como rehenes, la congelación de sus pensiones, la incapacidad de que los jóvenes puedan disfrutar de un transporte público, la mejora de la tributación de muchos autónomos que tenían ahí vinculado también sus módulos de tributación. Sumamos también a Junts. Carles Puigdemont pide al PSOE en un vídeo publicado en sus redes sociales que convoque hoy mismo un Consejo de Ministros para aprobar la subida de las pensiones y el mantenimiento de los descuentos al transporte público. Hoy mismo presentan las mismas medidas de las pensiones y el transporte público con las que estamos de acuerdo y se las aprobamos ahora mismo. Por lo tanto, cada día que pasa y cada semana que quieran utilizarlo para desgastarnos porque la derecha mala no quiere que los pensionistas cobren más, es una semana perdida para el beneficio de los ciudadanos. Mientras tanto, los sindicatos mueven ficha, han convocado concentraciones para el próximo 2 de febrero después de que haya decaído ese decreto ómnibus del gobierno. Concentraciones para protestar por la pérdida de derechos sociales. Jordi Fábrega, buenas tardes. Buenas tardes. Los dos sindicatos, Comisiones y UGT, rechazan el oportunismo político, dicen, y lamentan los elevadísimos costes que se trasladan a la espalda de los ciudadanos con la derogación de estas medidas. Hablan de agresión sin precedentes a la mayoría social y convocan movilizaciones el domingo 2 de febrero por toda España. Pepe Álvarez, secretario general de UGT. Las organizaciones sindicales no nos vamos a quedar paradas. Por eso también les anuncio que con toda seguridad las organizaciones sindicales en los próximos días vamos a poder dar una respuesta a esta situación que es del todo intolerable. Exigen la aprobación urgente de un nuevo decreto con las medidas que han decaído y su convalidación inmediata por el Congreso. Los médicos anuncian también movilizaciones y empeoran en este caso sus condiciones laborales. El conjunto de la profesión médica se planta ante lo que consideran un atropello del Ministerio de Mónica García, que les quiere obligar, dicen, a trabajar exclusivamente en la pública. Mariola Lourido, buenas tardes. Buenas tardes. Frente común de toda la profesión médica contra la reforma del Estatuto Marco que plantea la ministra Mónica García. Una de las medidas que más les escuece es la exclusividad para cargos directivos y jefes de servicio que no podrán trabajar en la privada. Quieren una regulación y una negociación propia para mejorar sus condiciones laborales. Ángela Hernández, del sindicato AMITS de Madrid. De otra manera, estamos en un grave peligro de no poder mantener la calidad de nuestro Sistema Nacional de Salud. Amenazan a Sanidad con protestas y dicen que la profesión jamás ha alcanzado estas cotas de indignación. Y la Fiscalía investiga al Arzobispado de Toledo por acoger la sede en España de un apostolado que promueve terapias de conversión para personas homosexuales a través de la castidad. Toledo, José Carlos Rejas.
Según adelanta el digital en Castilla-La Mancha.es, la investigación se ha iniciado tras la denuncia presentada por la Asociación Española contra las Terapias de Conversión, que acusa al Arzobispado de Toledo de ser el responsable último en España de este apostolado, prestando los medios materiales y humanos necesarios para llevar a cabo su actividad. El escrito apunta a la presunta comisión de un delito contra la dignidad de un colectivo protegido. Este jueves, la consejera de Igualdad, Sara Simón, ha recordado que este tipo de actividades no tienen encaje legal ni moral y que el Gobierno de Castilla-La Mancha estará muy pendiente de la investigación abierta por la Fiscalía. Charlas como la que esta semana se iba a impartir en una iglesia de Cuenca y que el obispado finalmente suspendió ante las protestas que se habían convocado. Deportes, Duro, ¿qué tal? Hola, con el nombre de la mañana, a pesar de la derrota en semifinales de Australia, Paula Badosa ha caído eliminada 6-4, 6-2. En cualquier caso, es la mejor actuación de su carrera, está en el top 10. Es donde quiero estar, sinceramente, top 10, top 5, jugando estas rondas, jugando muchas veces, quizá pues con Arina en semifinales, con Iga, con todas estas jugadoras, es al final lo que me hace feliz y lo que me motiva cada día, entonces sí que estoy donde quiero estar. Paula Badosa, protagonista en esta Semana Europea en Fútbol, que se cierra el jueves con el partido en Roma, hoy donde juega la Real en la penúltima jornada de la Europa League ante el Lazio. Es una previa marcada por los incidentes con ultras de ambos equipos. Hay un aficionado donostiarra muy grave. El choque es a las 9, con la Real buscando colarse entre los 8 primeros de la segunda competición continental. Esto después de la victoria ayer del Real Madrid 5-1 ante el Salzburgo en Champions y la derrota del Girona eliminado tras caer en Milán. La próxima semana, el miércoles, jornada unificada con los últimos partidos de esta fase de grupo. ¿Y tú sabes cómo se hace un buen puchero? ¿No? Pues espérate que te enseño en un momentín. Pimiento rojo, pimiento verde, ajo, cebolla, calabaza, garbanzos, espinacas, bacalao. ¿Qué tiene un buen puchero? ¿Dirías que un puchero es lo mismo que una olla y es lo mismo que una cazuela? ¿Puchero o robot de cocina? Pues lo he preparado todo con mi robot de cocina. ¿Cuál ha sido el pucherazo más sonado de tu grupo de colegas? ¿Qué te provoca un niño haciendo pucheros? La jefa te ordena ahora mismo que te tomes un descanso. ¿Crees que donde tienes la olla... Yo te lo agradezco de verdad, pero es que no bebo alcohol. Ya puedes dejarnos tus mensajes de voz en el WhatsApp del programa. El 681-016731. Esta noche hacemos el faro puchero en la SER. El Faro, con Mara Torres. Cadena SER. Pues es todo, volvemos a las 2, la 1 en Canarias, en hora 14 con Javier Casal y seguimos en cadenaser.com. Cadena SER. Servicios informativos. Cadena SER Galicia. Ven a Gadis, el precio no es un problema. En nuestras oportunidades de hoy tenemos lomos de bonito en aceite de oliva Bahía Azul, frasco 180 gramos, peso neto, 2,99 €. Y en pescadería, mejillón, kilo, 2,15 €. Gadis, en confianza. Cruz Roja presenta su servicio de teleasistencia en casa. Tecnología diseñada para acompañar y cuidar 24 horas, 365 días. Pero vamos, ¿qué es un botón? Solicita tu dispositivo en elbotón.gal o llama al 900-814-222. Pues eso, tan fácil como darle al botón. Hoxe en familia, é ouro todo o que reloce. Zorza de porco ou picado adobado core en orixe Galicia 7,95 € o kilo. E amorodo 500 gramos 2,95 € unidade. Familia é máis aforro. E máis teu. Aforra cada día en Autoservicios Familia. Empresa colaboradora co acontecemento Todos contra o Cancro. Quiero que me dejes entrar. Esta primavera vive la música en directo. Vive experiencias con tus amigos o con tu familia. Vive Ourense Sound Fest. Los días 22, 23, 24 y 25 de mayo en Monterrey, Pereiro de Aguiar en Ourense, celebramos el 10º aniversario de Ourense Sound Fest. Con Viva Suecia, Dani Fernández, Joel López, Siloé, Sexy Cebras, Guadi Galego y muchos más. Abonos 59 € y entradas de día a 40 € en ourensoundfest.com. Con el superahorro del especial, segunda unidad a mitad de precio. Galleta Marbú dorada Artiach, 600 gramos, segunda unidad a mitad de precio, 1,69 €. Café molido Saimaza natural o mezcla, 250 gramos, segunda unidad a mitad de precio, 1,63 €. Haz la mejor supercompra. Radio Coruña, 93.4 FM. Cadena SER. El poder de la conversación. Hoy por hoy a Coruña. Eva Chacón.
Quiero decir que me gustas todo el rato, aunque destrozas con un hacha mi piano. Quiero decir que me gustas todo el rato, aunque envenenes la merienda en el campo. Quiero decir que me gustas aunque tengas más de 4 gatos. A mí me gustas así, con el retrato de tu hijo tatuado en el brazo. Yo me quiero casar, mi familia no lo aprueba, mis amigos te detestan. Tercera Guerra Mundial, nuestra boda por la iglesia, apocalipsis final. Carrasco y García Clínica Dental patrocina la primera entrevista. Pues justamente nos gustan todo el rato y nos gusta que se pasen por la ciudad de A Coruña todo lo que puedan y así lo hacen, ¿eh? La verdad es que tenemos bastante suerte en este sentido. Marc Ros de Sidoní, muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo estás? Muchas gracias por pasaros a despedir el que es vuestro último trabajo. Quería reflexionar contigo un poco sobre esto de que nos gustáis todo el rato, porque es que echando cuentas ya lleváis desde, bueno, el final de la década de los 90, una cosa así, ya es muchísimo tiempo. Y yendo mucho a Coruña, además. Sí, es verdad que empezamos hace 27 años que tiene la banda. Y al cabo de un año de estar juntos ya empezamos a viajar a Galicia y a Coruña especialmente, así que conocemos bien la ciudad, a su gente y a lo que no se ha resuelto. Bueno, al principio íbamos en furgoneta, tú fíjate, desde Cataluña hasta Galicia, que eso era una matada. Pero la cosa no ha mejorado mucho debido a los horarios entre ciudades españolas, es un desastre, es más fácil ir a Estocolmo que ir a Coruña, pero bueno, que siempre vale la pena el esfuerzo, que siempre somos muy felices ahí. Estamos aquí en la esquinita, tirón de orejas para que la comunicación sea un poquito más fluida y para que la gente se pueda venir, por favor. Aún así, bueno, pues hacéis el esfuerzo y nos gusta, nos encanta, pero quería reflexionar sobre todo que es que al final son muchos años y que continuáis ahí, seguís como reinventando, siempre hay un hitazo de repente que nos sorprende y detrás de él van muchos más que encontramos en los discos y eso pues no es muy fácil. No, es muy difícil y yo supongo que a mí, que soy el que me toca hacer las canciones, lo hago en un entorno de amor, y si me pongo un poco azucarado, pero es que es así. O sea, Axel y Jess son mis amigos y a ellos van dedicado las canciones. Y a partir de aquí la gente que nos quiera escuchar, ok. Pero yo me siento bien haciendo ese trabajo, o sea, quiero decir, se está muy bien haciendo el trabajo de ser cantante y compositor de Sidoní y no lo dejaría para nada del mundo. Ahora es difícil y nunca hemos llegado a un gran público masivo. No sonamos en cadenas, por ejemplo, de radio generalistas. Eso también hace que de alguna manera... bueno, sí, es como en esa lucha, que no te apalanques, ¿no? Que no sea, que el hecho de hacer canciones no se convierta en algo maquinal. En nuestro caso nunca lo ha sido. Ahora, por ejemplo, cuando acabemos esta gira, ya prepararemos el que va a ser nuestro primer disco cantado en catalán, que ya está grabado, por cierto. Y claro, eso es otro salto. Bueno, un salto muy importante y no sé, y peligroso, sí, de alguna manera también, pero si no podríamos dormir tranquilos, si no nos dejaran jugar no podríamos dormir tranquilos. Qué ganas de escucharlo, Marc, porque bueno, gracias. Los idiomas por aquí gustan muchísimo. Tenemos el nuestro propio y claro, bueno, pero entiendo que sí que puede resultaros arriesgados, más allá de que lo sea o no desde aquí. Bueno, sí, yo confío en la apertura de mentes del fan de Sidoní, pero bueno, igual hay gente que decida saltarse este disco porque escucha la música por idiomas, pero claro, yo recomendaría que no se lo pierdan porque va a ser uno de los mejores y tampoco entiendo el hecho de que se puedan escuchar música por idiomas, ¿eh? Yo no podía vivir sin mi música cantada en italiano, o en japonés, o en francés, o en portugués, nunca, sabía un castellano, obvio, y en inglés. Entonces, no sé, la música no tiene idiomas, pues ahora hemos escogido este que suena maravillosamente. ¿Y vas a seguir hablando de Axel y Jess en el nuevo?
Sí, siempre. Bueno, es que son mis novias. ¿Cómo no voy a hablar de ellos? Así que sí, hablo de lo que pasa y me pasan muchas cosas a su lado. Entonces, pues obviamente siempre son los protas de las pelis, digo, de las canciones. Uh-huh. Quería reflexionar, bueno, hablar un poco también sobre los directos, porque ahí es donde, bueno, lo dais todo en el disco, pero el directo merece mucho la pena verlo, sobre todo por esa relación entre los tres y por esa manera de interactuar en el escenario que tenéis, que a lo mejor también es lo que convence de alguna manera a la gente que se aproxima por primera vez, y ahora me estoy refiriendo en festivales, de repente ven ahí a tres locos disfrutándolo más y dicen, bueno, qué guay esto, ¿no? Bueno, es claro, porque es que a veces da la sensación de que hay grupos que no disfrutan, o al menos a mí me ha pasado, pero igual no, igual me equivoco, igual disfrutan no sé, para adentro. Sí que me llega. Sí. Me llega una sensación de que no han preparado cómo comunicarse con un público que ha pagado una entrada y les ha ido a ver. Entonces, para nosotros es una cosa que nos excita mucho, y el hecho de cómo vamos vestidos, qué ropa nos vamos a poner, cómo nos dirigimos al público, diciendo buenas noches, buenas noites, lo que sea, donde estés. Entonces, para nosotros es como una cita. Es una cita que tienes 1, 2 o 3 días a la semana, y ese día te vas a poner súper guapo y vas a intentar ser el más atractivo y el más lúcido de todos. Entonces, es que para nosotros tiene que ser muy sexy un concierto. Y lo que pasa es, lo más duro será elegir entre la cantidad de discos que ya tenéis, porque claro, cuando uno lleva 2 dice, bueno, o sea, el público tiene ciertas garantías, pero cuando hay tantos... Claro, siempre hay peleas, cuando hay que hacer un repertorio. Entonces, últimamente estamos más calmados porque me dejan hacerlo a mí, entonces se ha instalado una especie de calma y confían en mí, en mi criterio, pero siempre acaban habiendo peleas por si no, yo quiero esta, yo creo que la gente quiere esta, no, pero la gente que da igual. Entonces siempre hay esa cosa de qué es lo que queremos en un repertorio. Mira, no sé, a ver, hay una canción como, por ejemplo, estoy pensando en una canción como Fascinado, yo creo que la hemos tocado siempre, en todos los conciertos de toda nuestra vida. O sea, no somos el típico, tampoco grupo borde, que de repente dejan de tocar el hit, porque es que no sé, es que a mí me gustan mis canciones, y me encanta tocar Fascinado y nunca suena de la misma forma, porque tampoco somos intérpretes perfectos. Entonces no hay manera de aburrirse ahí, porque cuando no la caga uno, la caga la otra. Entonces tú tienes que responder a ese desajuste. Entonces, no sé, el día que me canse de tocar Fascinado la dejaremos de tocar, pero no es el caso. ¿Y no os ha cansado ninguna? No, bueno, hay canciones que me apetece más tocar que otras. Supongo que es por el tema de las letras. Yo hay canciones que he dedicado a una persona, pues a una expareja, por ejemplo, que a lo mejor... pues cuando revisitas la canción dices, ay, pues ahora no me apetece hablar de eso. Pero bueno, quien manda son las melodías y sobre todo que cada uno se la haga suya la canción. Entonces ya ese es el significado que tenía hace 10 años esa canción, lo ha perdido totalmente. Y volvamos a la cita a Coruña, cuando ya tenéis familia aquí prácticamente, cuando ya hay grandes amigos, algunos incluso artistas. No sé qué es lo que vivís cada vez que venís. Es que nos encanta preguntar estas cosas, pues nos sentimos interpeladísimos. Claro, ya, sí, es que haces y a mí también me encanta hablar de Coruña y de vuestra tierra, de vuestra ciudad. Hombre, ahora por recordar un nombre, yo diría el de Soel López, porque por generación y por edad empezamos casi juntos en eso. Y mira, te voy a confesar que me parece que es uno de los músicos hacia el cual he sentido más celos como artista, porque pensar, Dios mío, ¿cómo puede ser que lo haga tan bien? Es un tiempos de Deluxe, cuando él empezó, que más o menos, pues eso, teníamos la misma edad prácticamente, ¿no? Y con Deluxe, nosotros con Sidoni, y pensaba, ¿y este advenedizo gallego ahora qué quiere? ¿Sabes? Porque era terriblemente bueno, y lo sigue siendo. Y de hecho me sigue poniendo nervioso cuando lo veo en un festival, pero gracias a Dios que existe un personaje como este que lo hace tan bien. Y pues eso, entre por no hablar de la comida y no hablar de los amigos que tenemos en Coruña, por supuesto.
Pues por eso venís tanto y por favor venid también con el próximo disco, ¿eh? ¿Se puede decir nombre y esto? Si nos invitáis, nosotros iremos encantados. Pues no, no tenemos título, no tenemos título. Y si se te ocurre alguna idea, pues nos la mandas. O sea, a los oyentes se les ocurre alguna idea, pues entonces adelante, bienvenido sea. Bueno, pues os esperamos con ese nuevo disco. De momento, la cita mañana mismo en Pelícano que os faltaba, ¿no? Yo creo que ahí no habéis tocado todavía. Sí, no, pues además... me hace, que soy muy orgulloso de que pasemos a despedir la gira de este disco en Coruña, porque tampoco son todas las ciudades de España, que paramos en 4 o 5, y entre otras son Barcelona y Madrid, obvio, pero la otra es esa Coruña. Así que es parada obligatoria. Pelícano, ahora me has preguntado si habíamos estado, pues yo sinceramente no lo recuerdo, así que me lo encontraré cuando llegue. Así que nos lo encontraremos cuando lleguemos ahí. Pues a disfrutarlo como lo haremos nosotros seguro. Marc, gracias. A ti, un placer. Es la última canción para dar la luz y me hechizo, salgo afuera y bajo el sol hay cadáveres exquisitos y sé que todos quieren llegar al Edén. Subo al coche de un tal Luis que nos va a llevar a casa de Sara. Veo en el retrovisor el palidecer de tu cara y sé que realmente no te encuentras bien y juras que esta es la última vez. Me tienes tan fascinado, me tienes tan Recordamos la cita con Sidoní mañana en Pelícano, mañana 24 de enero, porque creo que hoy se va a juntar también mucho estudiante, hay fiesta, fin de exámenes y va a ser eso, que mañana, Javi, prepárate a primera hora cuando llegues, porque habla de cadáveres exquisitos, Sidoní en esta canción, pues a lo mejor mañana a las 5 de la mañana es lo que te encuentras. Vamos a seguir. Voy al baño, estás ahí, trágico y lunar, me estás mirando. Hoy por hoy a Coruña, Deva Chacón. ¿Quieres ver tu nueva sonrisa? En Carrasco y García Clínica Dental es posible. Tu ortodoncia invisible a precio de brackets. La doctora Rocío García es Diamond Provider de Invisalign, máxima distinción en reconocimiento a su amplia experiencia. Más de 500 casos tratados en la técnica. Ven a nuestro centro de vanguardia con lo último en tecnología. Avenida de La Habana 32 Bajo, al lado de la Casa del Agua. Pide tu cita ya. Primera visita y simulación virtual totalmente gratuita. BYD, la marca número 1 mundial en vehículos enchufables, llega a Coruña con ofertas únicas de lanzamiento. Descubre la gama de vehículos de BYD con entrega inmediata y descuentos de hasta 17.550 euros, incluyendo el plan Moves 3. Oferta válida para las primeras 200 unidades. BYD en A Coruña, calle Galileo Galilei, Polígono de Agrela. Perdón, ya sé que estás trabajando, conduciendo o pensando en tus cosas. Solo era para recordarte que Mercasofá sigue de rebajas, por si lo habías olvidado. La exposición más completa de Galicia, con descuentos en todo. ¿Te lo vas a perder? Rebajas en Mercasofá. Parque Oleiros, Nacional 6, Iñás. Tu próximo sofá está en las rebajas de Mercasofá.
A fin de semana imos á Casa da Aldea. A ver se hai sorte, a calefacción funciona. Xa non tes que preocuparte. Co novo servizo mantemento Misaunier Duval Connect, a caldeira está revisada permanentemente. Xa recibín o informe e cando cheguemos á caldeira funcionará perfectamente. Infórmese en conectividad.saunierduval.es. Saunier Duval, sempre ao seu lado. Después de tantos excesos, Detox Forte de Naturtierra te ayuda a equilibrar tu sistema hepático digestivo. Detox Forte de Naturtierra drena, detoxifica y depura tu cuerpo. De venta en supermercados y grandes superficies, con la garantía de Laboratorios Insadiet. Complementa tu vida. Naturtierra. Ocasión Plus. Te compra tu coche, te compra tu carro, te compra tu buga. Te compra tu furgo, te compra tu moto, te compra tu auto, caravana. ¿Te han hecho una oferta? Te la mejoramos. Has oído bien. Mejor precio garantizado y compromiso de pago en 24 horas. Ven a vernos. Xa está aberto na Coruña, na Avenida Xuxán número 6, un novo supermercado Eroski Center. Ven onda nós e sorpréndete con este novo supermercado de máis de 2000 metros que recupera a esencia do mercado tradicional, con todo o que necesitas para as túas compras de alimentación e preparado ao teu gusto. A mellor selección de produtos frescos entre os que destacan os produtos galegos e de tempada, as mellores marcas líderes e as nosas marcas propias que xuntan calidade e bo prezo. E ademais, na nosa sección de cociña, comida caseira e saudable lista para levar, lista para comer. Todo pensado para ti. E se é socio Eroski Club, do 23 ao 25 de xaneiro regalamos ata 50 euros en vales de desconto para trocar nas túas próximas compras. Agardámoste en Xuxán, Eroski Center, contigo. ¿Sabías que conseguir una plaza de funcionario es más fácil con el método adecuado? En Adams te preparamos para alcanzar la estabilidad laboral que siempre has deseado. Más de 63.000 alumnos ya han logrado su objetivo con nuestro método. Ahora te toca a ti. Miles de plazas te están esperando. Construye tu camino. Oposita con Adams. Infórmate en adams.es. Rozando ya la 1:30 de la tarde, vamos a ver qué ha encontrado David Iglesias en las redes sociales. Hola, David. Hola, Teba, ¿qué tal? Fotos chulas, ¿no? Bueno, pues unas fotitos que están muy de moda ahora, parece ser. Irse por el aire y sacar fotos a nuestra maravillosa ciudad. Los pilotos están enamorados de las vistas de Coruña. Yo creo que esta es de viajero, no de piloto. Vale. No lo sé. Me parecía más un motor de un avión, pero es que claro, ya sabes que tenemos ahí un aterrizaje y un despegue de los más bonitos del mundo. Por no decir más bonito, pero bueno, como no fui a todos, voy a decir de los más bonitos. Bueno, estas fotos en este caso son de Mi García Cas en X, las podéis ver ahí, y nos decía, buenos días, Coruña, y ese amanecer bonito que hemos tenido hoy, pues desde el aire. Ahí queda eso. No vamos a tener un amanecer tan bonito mañana, parece. Parece que mañana cambia o tempo. Y desde los museos científicos coruñeses nos dan un aviso, y es que a Casa das Ciencias vai estar pechada o venres 24 de xaneiro polo peche do Parque de Santa Margarita debido á alerta meteorolóxica. Así que mañana, si teníais pensado ir a Santa Margarita o a la Casa das Ciencias, no va a ser el día. Mañana va a ser día de paraguas voladores coruñeses, parece ser. Perfecto. Pero bueno. Cosas varias. Cosas varias. Tenemos mucho para hoy. Mira, te traigo una presentación de un libro en Berbiriana, Todo pasa, de Laura Druseta. Tenemos también un café coloquio con Concepción Aramburu en la UDC, en la Facultad de Educación. Y en el Museo de Bellas Artes pues tenemos Arquitecturas que falan do seu tempo, con Luz Paz Agras, que es doctora, arquitecta y profesora en la ETSA de la UDC. Qué buena pinta. Y también tenemos, mira, esta es súper chula, mira, bueno, son chulas todas, pero esta ya me la tengo yo apuntada para las siguientes. Mira que... As campás da cidade da Coruña, de Xosé Troiano, que vai ser en Amigos dos Museos de Galicia en Portas Ártabras. Y luego ya, pues en nuestras salas, pues mira, por ejemplo, tenemos un frenesí, se llama así el espectáculo, en el Pub Don Giorgio. Ajá. En la Garufa y a la Blue Devils Big Band. Y en la Mardi tenemos el ciclo de humor de Pedro Brandariz con el dúo Vaguedades. ¿Y tienes una última? Tengo una última porque como estamos a jueves, ya sabes que hay en las cuentas de Coruña Turismo y del Concello. Ahí tienes toda la programación de este finde, porque mañana contaremos, pero viene un fin de fuerte, Me la apunto para la agenda del fin de semana en el hora 14. Fantástico.
David Iglesias, muchas gracias. A ti, Teba Chacón. Hasta mañana. Y un mantón, butaca en teatro, la vida cañón, sombra en las ventas, nalgas sobre blando, hace tiempo que no pienso en el horror. 6 horas seguidas metido en mi cuarto escuchando mi nueva canción y hablando de mí. Llegan las promos que llenan tu despensa con ofertas como el 2x1 en todo el papel higiénico Scottex y pañuelos Scottex y Kleenex. Comprando 2 acumulas el importe de la segunda unidad en tu próximo cheque ahorro. Y así en más de 1.300 productos hasta el 27 de enero en hipermercados, market, web y app. Carrefour. Nuevo Yaeku 7 híbrido enchufable. Hasta 1.200 kilómetros de autonomía combinada. Te podrás ir lejos. Muy lejos. A Coruña, Madrid, ida y vuelta, sin parar a repostar. Y además puedes conseguir 1.000 euros de combustible gratis durante un año. Compruébalo en Yaeku Resnova Motor, en el polígono de Agrela, calle Isaac Peral 28, A Coruña. Coruña British International School abre un nuevo campus en Culleredo. 15.000 metros cuadrados de modernas instalaciones diseñadas para potenciar el aprendizaje práctico y las habilidades clave desde los 3 años. Apertura en septiembre de 2026. Reserva ya tu visita personalizada en www.biscoruna.com y prepárate para descubrir el futuro de la educación. Más que 60 consigue un sexy 60% de descuento en tus nuevas gafas. Infórmate en soloptical.com. Soloptical, solo grandes ópticas. ¡Atención! Arrancan las rebajas de Tifón Muebles. Disfruta de hasta el 50% de descuento en muebles, sofás y descanso. Por ejemplo, llévate un moderno mueble salón en roble y negro por tan solo 299 euros. Aprovecha estas ofertas únicas en nuestras más de 50 tiendas Tifón y en tifón.es. Y comienza el año ahorrando como nunca. Recuerda, con Tifón Muebles, nadie ahorra más que tú. En área central Arteixo, carretera general a Finisterre, Arteixo. Hey, ¿y ahora? ¿A qué no sabes cuál es el C-Sub gasolina más vendido en España en el 2024? Pues cuál iba a ser, el Omoda 5. Ven a la marca de la que todo el mundo habla y ahora de la que todo el mundo se compra. Visítenos en Omoda Resnova Motor, polígono de Agrela, calle Isaac Peral 28, A Coruña. Don't tell me that it's over, the book of you and I. Now you've scribbled out my name and you've erased my favorite lines. There were so many chapters that we never got to write. Like cereal for dinner and staying up all night. I remember where we started. Y seguimos avanzando en nuestra mañana juntos y ya sabéis que los jueves hablamos de literatura, también se cuela en otros días del programa, pero desde luego los jueves es el día de Moito Conto. Tenemos con nosotros a Esther Gómez. Hola, Esther. Hola, buenos días. Y se nos llenan los estudios de libros y además hoy traes un invitado bien especial y conocido de la Casa de Más. Pues sí, la verdad que estoy encantada de estar acompañada hoy de Antonio Sandoval. Antonio, aparte de, amigo, es escritor de naturaleza, es sobre todo muy conocido por la ornitología. Yo creo que la mayoría de la gente asocia mucho a Antonio pues con la comunicación medioambiental, con la investigación medioambiental y sobre todo con el mundo de los pájaros, ¿no? Para nosotros, Antonio, en la librería, pues desde que estamos en Moito Conto, es un gran amigo lector y un gran apoyo siempre para saber mucho más de literatura de naturaleza. Desde hace ya muchos años que tenemos un club de lectura de letras salvajes que coordina Antonio con gran éxito y con un público muy interesado en leer buena literatura, pero que esa literatura además pues contenga ese marco de naturaleza o un algo más, ¿no? Entonces, Antonio, yo así para empezar, buenos días. Hola, buenos días. Te preguntaría ¿qué entendemos por literatura de naturaleza? Bueno, primero de todo, muchas gracias por recibirme aquí, muchas gracias, Esther, por esas palabras tan llenas de amistad. Y la literatura de naturaleza, bueno, es primero de todo literatura, tiene que tener buena literatura, tiene que contar
cosas interesantes, emocionantes y muy bien contadas. Y luego tiene que hablar, evidentemente, de la naturaleza, ¿no? Y hay mucha gente que la ha ido buscando una definición y van ahí como concretando, más o menos que en el menú de la literatura de naturaleza tendríamos que incluir, pues eso, descripción de espacios naturales, hablar de especies, de ecosistemas, poner unas migas de contenido autobiográfico, mucho de emocional y también bastante de preocupación por la conservación de la biodiversidad, ¿no? Con todo eso, bueno, pues cada autora, cada autor, pues prepara su texto y lo comparte con los demás. Y ahí, ¿verdad, Esther? A lo largo de los años... Hemos leído libros muy interesantes porque Sí, sí. ese encuentro con la naturaleza produce esas emociones que Antonio dice, ¿no? Y si nos centramos un poco en los libros, ¿no?, que marcan toda esa... Pues ese recorrido de literatura de naturaleza. Estábamos hablando ahora, antes de abrir micrófonos con Teba, que el Walden, ¿no?, sería uno de ellos, sería como lo que llaman la Biblia de la literatura de naturaleza. Cuéntanos un poco de Walden. Totalmente, es como el tronco del árbol, ¿no?, del que luego van saliendo todas las ramas de tantos otros libros que hemos estado leyendo en la tertulia y en el club de lectura. El Walden es un libro escrito por Thoreau pues hace siglo y medio, más de siglo y medio, en Estados Unidos, junto al Estanque de Walden. Es un súper clásico de las letras, de la literatura de naturaleza, por supuesto, pero también de las letras norteamericanas. Son infinidad los autores de narrativa, de poesía y por supuesto, de ensayo que beben de las fuentes de Walden, del Walden. Thoreau, bueno. Sí, sí, y ese cuenta la historia, para quien no lo conozca, de cómo el autor pues se retira a una cabaña en un bosque al lado de una laguna y ahí empieza a reflexionar sobre lo que es la vida y sobre lo que es la naturaleza. Vale. Bueno, y un libro escrito, dicen, para todos aquellos que están descontentos, ojo, con su vida y con los tiempos que les ha tocado vivir, ya con el tiempo que tiene este libro. Claro, y de actualidad siempre. Claro, Absoluta. de actualidad siempre, porque lo abres por cualquiera de sus páginas y tiene unas reflexiones y una filosofía que dices, no puede ser que esto esté escrito hace siglo y medio, porque nos lo podríamos aplicar ahora mismo, seguramente, ¿no? Pero sí que tiene un gran peso de naturaleza. Es un libro tan de enorme actualidad que la edición esta que hemos traído aquí hoy, lo estábamos viendo ahora, es la 16ª edición de la edición que ha preparado Errata Nature, y la primera fue en 2013. Quiere decir esto que es que somos muchas las personas que acudimos, lo que estaba diciendo Esther, ¿no?, a abrir el libro y encontrar elementos para la reflexión, para la emoción y también pues para invitarnos a recorrer la naturaleza con cazamariposas, que podríamos decir, en busca de sensaciones, ¿no? y de momentos muy, muy especiales. Es que leer literatura de naturaleza llama a la evasión, desde luego, como lo hace otra mucha literatura, pero también a la aproximación, al irte a la naturaleza, salir. Al descubrimiento. Claro. En la literatura de naturaleza hay mucho de conocimiento, ¿vale? Evidentemente vamos en busca de información, de datos, de novedades, pero fundamentalmente, como en la gran literatura, vamos a intimar con las autoras y con los autores, por lo que nos van contando, y en este caso intimar también con la naturaleza. Es como si nos facilitaran una caja de herramientas para cuando vamos a pasear por el bosque, por el litoral, ir descubriendo, ir abriendo cajones y descubrir allí las maravillas y hacer esa otra lectura, que es la lectura de los espacios naturales. Pues antes Esther hablaba de las aves, vamos a hablar de cantidad de flores diferentes, de las formas de los árboles, de cómo nos acaricia la brisa, de las diferentes formas que hace el mar cuando vamos de paseo. Todo esto lo aprendemos a descubrir en enorme medida, paseando sí, pero sobre todo cuando vemos cómo lo han reflejado autoras y autores de literatura y naturaleza. Esos autoras y autores sobre todo han llegado a España hace unos cuantos años, que se empezó a hablar de literatura de naturaleza de la mano del mundo anglosajón. Pero pues estábamos hablando de Thoreau, por ejemplo, y muchos otros, ¿no? Muchas otras. También hay varias mujeres que han escrito literatura de naturaleza. Ayer mismo en nuestra tertulia club teníamos a Mary Oliver, que hemos disfrutado muchísimo y que recomendamos aquí totalmente llegar al mundo de esa escritora, quien no la haya descubierto. Pero si nos vamos a España, algunas referencias de autores que escriban en español, y luego también igual tenemos alguna, incluso en galego tenemos alguna, ¿no? Sí, por suerte aquí tenemos muchos ejemplos. Es verdad que el género parte del mundo anglosajón. Allí pues no se
no se hizo en su momento tanta diferencia entre ciencias y letras, ¿no? Y entonces, si tú querías escribir, tenías que leerte el Walden, y el Walden estaba lleno de naturaleza. Y luego hay infinidad de autoras y autores efectivamente fantásticos. Aquí en este país, bueno, hay ejemplos como, por ejemplo, Félix Rodríguez de la Fuente. Félix Rodríguez de la Fuente tiene una literatura muy divulgativa, pero también que calaba muchísimo, ¿no? Tanto oral. Es casi el pionero, ¿no? El pionero, en este tipo de literatura. Es una literatura, por un lado, muy oral. Él, siempre cuentan quienes trabajaron con él, que no escribía guiones, sino que iba contando, tenía la idea en la cabeza y armaba de manera tan eficaz como todos sabemos unas emociones muy, muy especiales, ¿no? También de aquella época era José Antonio Valverde, que era un biólogo y que tiene una serie de libros, hay uno, Los Lobos de Morla, que es fabuloso, es difícil de encontrar, pero es un libro fabuloso. Joaquín Araujo, que también, que vamos a decir, ¿no? Conocidísimo y con esa obra tan extensa dedicada a la naturaleza. Más recientemente, pues Gaby Martínez, que tiene libros, el más reciente es Delta, tiene otro libro que se llama Lagarta, él escribe desde Barcelona. Y aquí, pues tenemos, por ejemplo, a José María Castroviejo, ¿vale? Que escribía con Cunqueiro, tiene un libro muy famoso de Viaje por los Montes y Chimeneas de Galicia, y que es un autor que ha descrito de manera muy hermosa todo lo que es la naturaleza gallega allá por los años 40 y 50, y de forma reciente a mí siempre se me va la imaginación hacia Manuel Rivas, ¿no? Manuel Rivas que nos revela, nos descubre a través de su narrativa, pero también a través de su ensayo y sobre todo de su poesía, pues tantos y tantos elementos de esta naturaleza más nuestra, más próxima. Y podemos recomendar algún otro libro de Rivas, este último, por supuesto, nosotros en la tertulia hemos leído En Salvaxe Compaña, que disfrutamos muchísimo, y este último tamén, Tras do Ceo, tamén foi un exitazo na nosa tertulia. Sí. Pero si seguimos con los clásicos de la literatura de naturaleza, veo que has traído aquí otro que es un clasicazo también. Sí, es un libro, El Leopardo de las Nieves. Hay un par de libros que reflejan una historia que también se cuenta en un documental. Esto es una aventura estupenda que montan entre Sylvain Tesson y Vincent Munier. Sylvain Tesson es un escritor francés muy conocido, uno de los intelectuales de moda en Francia desde hace varios años, y Vincent Munier es para muchas personas el mejor fotógrafo de naturaleza que hay ahora mismo en el mundo, ¿no? Entonces se van de expedición a ver Leopardo de las Nieves en las cumbres del Himalaya, y cada uno cuenta su historia, ¿no? Hay un libro de Vincent Munier con fotografías y textos, hay un libro de Sylvain Tesson fantástico, El Leopardo de las Nieves, se titula igual, y hay un documental que hacen juntos que se llama así El Leopardo de las Nieves. Entonces, para nosotros, por ejemplo, desde aquí, desde Coruña, asomarnos a esta aventura, desde este tridente, esta triple mirada, ¿no? Es realmente muy emocionante, porque es que es alta literatura, alta fotografía y alto audiovisual. El documental, si no lo habéis visto aún, es fenomenal. Es extraordinario. Y tiene un punto muy, muy interesante que es que nos enseña el arte del aguardo, de la espera, de la paciencia. Escribe mientras espera, ¿no? Porque, claro, tiene que ser muy difícil tomar determinadas fotografías. Entonces, hablan tanto uno como otro y en el mismo documental, que fue un documental que estuvo aquí por los cines hace un par de años. El mensaje es: siéntate y espera, que las cosas empiezan a suceder. Bueno, esto es lo que hay que hacer en la naturaleza. Me ha hecho gracia en esa aproximación que has hecho, que nos has hablado de ti y bueno, tú nos has enseñado a disfrutar de entornos como el de la Torre de Hércules y bueno, creo que el último trabajo hasta el momento es de pajareo. No sé si hay más. Hay uno de pajareo, que lo publicamos hace un par de años, y ahora acabo de sacar un libro que es coordino a unas 40 personas hablando de las zonas a las que van a observar aves, a pajarear. Se llama Territorios Pajareros y lo estamos ahora empezando a mover con este arranque de año. Porque veníamos hablando, Antonio y yo, de camino aquí a la emisora, este acercamiento que mucha gente está necesitando a la naturaleza, ¿no? Y que viene de distintas formas, pero también, bueno, hablábamos pues eso, de los baños de bosque, hablábamos del mindfulness, hablábamos de un montón de cosas que la gente necesita, y decíamos, y la observación de la naturaleza es una necesidad para todos nosotros y la hacemos muy poco. Y entonces comentábamos también
el mundo del pajareo, que le llama él, ¿sabes? El mundo de las aves es también toda una experiencia para muchísima gente. Hay muchísimo pajarero en España. Está creciendo la afición de manera tremenda, por todas partes. Una vez más, es algo que está desde hace un montón de años muy de moda en el mundo anglosajón. Por ejemplo, la Royal Society for the Protection of Birds, que es la RSPB británica, tiene ahora 1.200.000 socios. No es una broma, 1.200.000. Imaginaros, pero es que la Sociedad Española de Ornitología, SEO BirdLife, ya pasó de los 22.000 y va creciendo de manera muy, muy acusada. Y si hace unos años tú te ibas a pasear por el campo con tus prismáticos, a observar aves, te encontrabas de vez en cuando una persona y hablabas. Ahora mismo ya es habitual en los lugares a los que vamos más, porque hay mayor riqueza de especies, que te encuentres a más de una y más de dos y más de tres. Aquí, si te vas de paseo por la Ría de Burgo, por ejemplo, un sábado por la mañana, un domingo por la mañana, te vas a encontrar unas cuantas personas disfrutando con sus prismáticos, su cámara de fotos, su telescopio, de la observación de aves y de las sensaciones, emociones que vienen aparejadas. Y hay algo que te pregunta mucho la gente cuando presentas un libro en la librería o cuando, bueno, por lo que sea, estás allí hablando de aves. Siempre recuerdo que a la gente le pregunta a Antonio lo de, bueno, y en este momento si salgo por la ciudad, ¿qué aves puedo observar y dónde? ¿No? Que es algo que, o qué árboles, sí, o que algo sí. que parece tan fácil y no lo tenemos tan interiorizado. Bueno, basta con abrir los ojos, mirar hacia arriba y empezar a encontrar cosas. Es una cuestión de curiosidad, de entusiasmo y bueno, de lanzarse. Es muy fácil observar. Ahora mismo salimos de paseo los tres y empezamos a ver unas cuantas especies diferentes, de las gaviotas omnipresentes a, bueno, pues podemos observar petirrojos aquí delante en los cantones, estorninos negros, mirlos, en fin, de vez en cuando pasa por aquí en invierno incluso algún águila calzada. Es fácil ver de vez en cuando también un halcón peregrino, ya especies más emblemáticas. Si nos vamos al mar, aún más especies, y algunas de ellas, por ejemplo, los vuelvepiedras, que nadie los conoce, pero alguna vez quizá los haya podido ver ahí de quienes nos escuchan, que son pequeñitos y tienen las patitas naranjas y andan siempre por las rocas del litoral. Pues algunos de los vuelvepiedras, nos fijamos, se ven, por ejemplo, muy bien en la zona de San Roque, ahí detrás de las esclavas, ahí andan siempre. Y algunos de estos individuos, de estos vuelvepiedras, vienen aquí a pasar el invierno después de haber criado en primavera a sus pollos al norte de Canadá. Claro, vaya. Tú fíjate, los tienes delante, te detienes, los miras y lo que emana de ahí, que hay ¿no? detrás, y lo que hay Empiezas detrás, a pensar en dimensiones, en viajes, en quiénes somos, en lo que es el tamaño del océano. Bueno, la mirada se llena de cosas maravillosas. Y es lo que hay que abrir la mirada y también nuestras orejitas, nuestros oídos. Aquí nos encanta escuchar, bueno, pues a todo lo que la ciudad incluso tiene que ofrecernos y conectar un poquito con la naturaleza, que además es que es salud y nos viene muy bien, pero estamos muy desconectados, tenemos que conectar más. Bueno, tú no, Antonio, tú estás muy conectado. Antonio está muy conectado. Bueno, y esa literatura de naturaleza que también nos ayuda a llevarnos un poco de la mano, porque ayer lo hablábamos leyendo a Mary Oliver y es así, a veces hay autores o autoras que es como una conversación, lo que aprendes con su libro, pero estás como conversando también con ellos y con la naturaleza que les rodea. Pues qué interesante que hayas elegido este tema para aproximarnos un poquito más, porque aproximarse a la naturaleza en invierno también tiene sus encantos y desde luego nos has traído dos perlas y mencionado muchas más. Antonio Sandoval, muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Teba. Esther, gracias. Hasta la semana que viene. Gracias a vosotros. Buenas tardes. Pues vamos ya con nuestra generación Z para boomers y para todo el resto de generaciones, porque aquí se trata de que hablemos los unos con los otros, ¿no, Carlitos? Sí, porque vamos a hablar del tema más transgeneracional del planeta, del universo, de la humanidad, que es el amor. Hoy vengo romántico, Teba. Pero qué bonito esto. Qué bonito, vamos a hablar del amor. Del amor, que no tiene por qué ser el romántico, pero sí. Vamos a ver, pero no, por decir, bueno, el amor. Vamos a hablar de las relaciones interpersonales con objetivo de vivir dos personas juntas. Venga. De momento vamos a quedarnos ahí. Porque de eso vais mal, ¿no? O bien. Depende un primer vistazo. Depende se mire. Yo creo que vamos igual que todo el mundo. O sea, fatal. No, pero sí es verdad que si analizamos la manera en la que tiene salir la gente hoy en día con la que se tenía hace 100 años, pues muy distinta, ¿no? Hoy bailar con alguien no significa nada y antaño ya era, bueno, una declaración de intenciones, sacar a alguien a bailar. Sí. A ver, nada que ver. Ha ido pasando sus diferentes fases, el mundo del ligue, el mundo del contacto, el mundo del salir
la manera de conocerse, todo ha cambiado. Precisamente vamos a hablar de eso, vamos a tratar un poco las diferentes etapas, vamos a irnos desde el conocerse hasta el tener hijos, vamos, por ejemplo. ¿Cómo se conoce la generación Z? Bueno, pues sí es verdad que se sigue manteniendo que el mayor porcentaje, por encima del 30% de las parejas de la generación Z, se conocen a través de amigos, que debe ser la cosa más clásica del mundo, pero sí es verdad que aparece una categoría completamente nueva que resta porcentaje al resto de opciones de conocer a gente antes, que es a través de las redes sociales, ¿vale? Se estima que un 13 y un 13,5% de las relaciones entre generación Z han empezado no solo en redes sociales, sino concretamente en Instagram. Claro, es que realmente ya se dan el Instagram en medio del teléfono. Exacto, es cuando tú te acercas a una persona con intención de ligar, que le pides el teléfono es casi como intrusivo, es como, ¿para qué quieres mi teléfono? Es como una cosa privada, me van a llevar, me van a meter en estafas luego. No, te doy mi Instagram, porque al final es como una IP pública, es como una manera de que todo el mundo te conozca y tú lo tienes personalizado precisamente en función de qué imagen quieres dar. Es más, de esto hay una cosa que me encanta, que se llama Gatsby, que viene del Gran Gatsby, que es tener tu Instagram súper niquelado para que sea como una primera impresión maravillosa. Entonces, que se vea que estás en sitios exclusivos, que te gusta la cocina turca, que cosas en plan así, que realmente no tienes por qué a lo mejor ser un gran fan de la cocina turca, pero si lo tienes en tu Instagram, pues a lo mejor hace ese efecto Gatsby, ¿no? Bueno, estáis fatal. Es todo un arte esto del ligoteo. Pero sí es verdad que hay una cosa que yo he ido observando y hablando también con gente más pequeña. El otro día estaba hablando con mis primos que tienen entre 10 y 14, ¿no? Y hay cosas que hacía yo a su edad, que ya han pasado unos cuantos años, desde que tenía yo 10 años, o 11 años, que se siguen haciendo en Instagram, ¿vale? Esto es un gran secreto a voz de la generación Z y que seguirán haciendo los alfa, ¿vale? Que es un poco surrealista, que es una de las maneras en las que nosotros empezábamos a ligar a través de Instagram, ¿vale? Que es haciendo un opino. ¿Qué es un opino? Tú subías una story a Instagram con tu cara o con una foto en negro y ponías quien responda a esta story, opino de esa persona. O sea, buscar la excusa más surrealista que pudieses para empezar una conversación con alguien. Entonces la gente se te agolpaba en tus mensajes pidiendo qué opinas sobre ello. Entonces tú ponías, pues me caes muy bien, me pareces una persona muy divertida, no sé qué, no sé cuánto. Y si la chica que te gustaba o el chico que te gustaba te respondía, pues había ahí un feeling, tenías una excusa para empezar a hablar. Bueno, la cantidad de parejas que conozco yo, que cuando teníamos eso, de 14 a 15 años, se conocieron así, bueno, son innumerables, ¿eh? Opino. Sí, un opino. un opino. Es un opino. Y es se más, sigue haciendo. esto, para que nos escuche, si le preguntes a vuestro hijo que tenga más o menos de esta edad, le habláis de esto de un opino, se va a poner rojo porque es una verdad que nadie quiere admitir que alguna vez ha hecho. Porque pensé que era una cosa solo a mi generación, pero yo he seguido preguntando a chicos más jóvenes que yo sigue sucediendo. Y esa cosa se sigue haciendo. O sea, es transgeneracional dentro de los Z y es un poco surrealista, pero ahí está. Vale. Esta es la parte de establecer contacto. Sí, establecer contacto. Luego también existen otras más clásicas que no son a todos, como Tinder, por ejemplo, aunque lleva también unos cuantos años de capa caída Tinder. Sobre todo porque Tinder se ha especializado muchísimo en un ámbito que es demasiado espontáneo, demasiado sexual exclusivamente. Entonces, a la hora de buscar una pareja seria, Tinder no suele ser... Estamos hablando de la generación Z. No sabemos cómo funciona el Tinder en otras generaciones. O sí, a lo mejor lo que no funciona quiere mejor. decir que yo conozco un montón de parejas icónicas que se han conocido por Tinder. Claro. Es más, lo que es muy curioso, nos permite hilar un poco con lo siguiente. Hace poco me salió un vídeo de una chica que estaba escribiendo en su libro como una especie de libro álbum de su boda, ¿no? Entonces narraba toda la historia de la relación. Y entonces preguntaban cómo se llaman los que se van a casar. Y en una de las apartados era cómo se conocieron. Y la tía preguntaba en redes sociales de qué manera bonita se podría escribir que se conocieron por Tinder. De qué manera romantizable se podría poner por los conocidos por Tinder. Porque es una realidad. Mucha gente que a día de hoy tiene una relación se ha conocido a través de Tinder, sigue siendo una herramienta más, pero sí es verdad que parece que cada vez pierde más terreno a favor de pues, los amigos de amigos o, por ejemplo, creo que es un 15% de la gente también se conoce en lugares como bibliotecas, cafeses, este tipo de lugares que eso sigue siendo tradicional y siempre pues también bastante de peli. Sí, no, mucho mejor porque a nosotros nos gusta que contactéis, no nos gusta veros siempre mirando el móvil en grupos, en pandilla, nos gusta que establecéis contacto visual y que os relacionéis así. A mí también me gusta, yo creo que es mejor. Ya, Vamos a pasar ya a la siguiente, que es conocerse, noviazgo, todo bonito, la boda. A ver, la boda. Pues mira, tenemos aquí una encuesta que nos dice que el 33% de los Z que están solteros dicen que es algo anticuado casarse. Es decir, casarse, hemos visto que según las encuestas cada vez es menos frecuente, cada vez es más tarde las bodas. Hace 50 años, hace 60 años, la edad media de casarse era los 23 y ahora está alrededor de los 33. Casarse. Está a la misma altura que más o menos del primer hijo en España. Está más o menos a la misma altura tanto casarse como tener un primer hijo. Las bodas de los Z son muy distintas
a otras bodas que se llevan a otra época. No se lleva nada en que tú vayas a tu boda, que sea una conglomeración enorme, el si me queréis irse, o sea, esto ya no pasa en las bodas Z, que esté el mejor amigo del primo de tu cuñado, eso ya no pasa. Y ahora cada vez incluso hay más amigos como invitados en las bodas que propios familiares. Con lo cual sí vemos que cada vez hay bodas más pequeñas, bodas más íntimas, con menos parafernalia. Y... Bueno, la parafernalia nos gusta porque luego os gusta retratarlo en redes. Claro, pero lo que quiere decir la boda en directo, así. Ya. Pero sí es verdad que ahora cada vez se hace más, bueno, lo de los vídeos de bodas se ha hecho toda la vida, pero cada vez, ahora ya hay drones, fuegos artificiales, ediciones curradísimas, eso también va evolucionando con el No, con el claro, tiempo. a ver, es entendible, por supuesto. Llegamos al momento, bueno, la relación se ha consolidado. Sí, y antes o después del matrimonio es su función, porque es otra cosa que también ha cambiado. Antes se concebía que el hijo solía ser después del matrimonio o durante la boda incluso, ¿no? Pero ahora ya no se tiene tanta esa cronología, ya no es tan importante, la gente decide tener hijos sin casarse, o sea, es algo que está completamente normalizado. Claro, ahora estamos hablando un poco del límite entre los Z y los millennials, porque los Z más mayores ahora tienen alrededor de 27 años, 28 años. Antes incluso no se convivía hasta que no se casaban. Claro, hemos pasado eso. Ahora a mí, por ejemplo, que para una generación Z la idea de que empieces a convivir con tu pareja a partir de casarte es como, bueno... Un poco loca, ¿no? Simplemente son conceptos sociales que van cambiando, pero a la hora de tener hijos, por ejemplo, eso, la edad de paternidad exactamente ahora está en 32,6. Y subiendo. Y subiendo. Sobre todo también se ve que esa media está bajando, o sea, la parte de esa media que tira para atrás es porque las madres extranjeras tienen hijos con una media de 30 años. Con lo cual, si cogiésemos solamente la media exclusivamente de gente criada completamente en España, incluso sería un poco mayor a esto, ¿no? Esto conlleva, pues, hay un dato que estudiamos nosotros en la carrera, ¿vale? Yo estudio medicina y cuando estudiamos epidemiología, ¿no? Que estudia un poco cómo se progresan las poblaciones, hay una tasa, que es la tasa de recambio generacional, que es la media de hijos por mujer que tiene que haber para asegurar que una población cerrada mantenga el número. Es 2,1, ¿vale? Nosotros llevamos 35 años en tener esa tasa de recambio asegurada, con lo cual lo que va a pasar es que cada vez va a haber menos jóvenes. Cada vez las generaciones van a ser menores y cada vez, gracias a los avances de la medicina, también vamos a tener en cuenta que va a haber una población más envejecida, más... entonces, esto también supone a nivel demográfico un problema y un reto para que a la hora de tener hijos, claro, y eso sobre todo. Y sobre todo también se ve que es un problema que se tiene en cuenta a la hora de tener hijos, porque mucha gente de la generación Z, que ya está en edad de tener una vida estabilizada, de edad de tener hijos, las cosas que aseguran que le impiden tener hijos, aparte de la inestabilidad económica, la dificultad de acceso a la vivienda, que son cosas que son muy complejas. ¿Cómo van a tenerlos si no tienen un sitio donde vivir, si no tienen un trabajo estable? Otra cosa, eso lo dificulta muchísimo a la hora de tener un hijo si tú no consigues esa estabilización completa, que cada vez se retrasa más en la vida. Y a mayores también aseguran, por ejemplo, que sienten que estarían trayendo una persona a un mundo en peligro, ¿no? La idea de que el cambio climático es inminente, de que la sociedad va de cuesta abajo, ¿no? Sin frenos, ¿no? Entonces, eso son todo cosas que hacen que la gente se quiera quedar un poco atrás a la hora de tener hijos, de pensárselo 2 veces o de retrasarlo más, con todo lo que implica. Al final, cada vez, cuanto más mayores somos y tenemos hijos, conlleva más peligro también a la hora del embarazo. Con lo cual, esto parece que es un ciclo vicioso, ¿no? Es un ciclo vicioso hasta que llega un momento de que vuelva a haber un baby boom, vuelva a haber unos boomers de segunda generación, que espero que sea de aquí a unos años, ojalá, que permita estabilizar un poco cómo tenemos este crecimiento tan negativo en términos de natalidad. Pues vaya qué temas serios hemos tocado, todo a través del amor. De lo más importante que hay. Así que, Carlos, muchísimas gracias por tratarlo con nosotros y la semana que viene más, a ver con qué nos sorprende, a ver si sale una moda ya hoy. Habrá que estar atentos, a ver si no han pasado 4 ya. Vale, adiós. Chao. Pues en el Hoy por Hoy vamos recogiendo ya nuestras cosillas, aunque antes va a asomar por aquí Rosa Iglesias, la podéis seguir en redes sociales, en el Estilario. Ella nos ayuda cada semana, un poquito nos da algunos consejillos de estilo. En este caso nos va a hablar del 2025 y cuáles son las tendencias, él y ella. Hola Rosa, ¿qué nos cuentas? Aunque todavía tenemos cuerpecito de invierno y nos quedan unos meses por delante con cuerpecito de invierno todavía, la realidad es que empiezan a sobrevolar por las tiendas lo nuevo, lo que se va a llevar en la próxima temporada. Entonces, por si estás pensando tanto en cazar ahora en rebajas algo de lo que luego puedes utilizar en primavera y en verano, como si ya quieres ir pecando entre las nuevas colecciones, te voy a dejar un muy pequeño resumido de lo que pueden ser las tendencias que vamos a ver en primavera y en verano.
En década, este año vamos a pasarnos del año 2000 y nos vamos a volver a los años 80. O sea que vete desempolvando el espíritu Alaska de las sombreras grandes y de los colores estridentes porque vienen otra vez con ganas. Si eres más de lo suavecito y de lo relajadito, no te preocupes porque también viene la tendencia de lo que se conoce como balletcore. Es decir, todo lo que tenga inspiración en el ballet, incluido el color rosa, que sobre todo en sus versiones más suaves y empolvadas va a ser el protagonista de la temporada. Viene también mucho lo marinero, que el año pasado ya vimos que asomaban la patita a los náuticos, pues este año continúan y también, como siempre, con las rayas marineras y todo tipo de prendas de inspiración marinera. Y las grandes apuestas estilarias, como por ejemplo las bermudas anchas y las camisas, sobre todo si las eliges holgadas y las llevas un poquito desabotonadas. Así que ya sabes, ahora lo que toca es rebuscar en el armario, que seguramente tengas ya muchas de estas cosas que este año van a ser protagonistas en primavera y en verano, y empezar a jugar y a divertirte con ellas, que es de lo que va esto en realidad. Hoy por hoy a Coruña. Teba